Estado actual de los sitios educativos culturales de la escuela número 2 de Berizo Juan Bautista Alberdi, empezando por la Casa de Arte Juan Antonio Fernández Pardo. Bien, bueno, no vamos a ser demasiado redundantes porque ya hemos en otras ocasiones explicado cuál es la situación, la génesis de estos sitios pertenecientes a un proyecto institucional llamado Educación Realidad, que permitió concreciones a través de la gestión con la que colaboraron tantos docentes durante la dirección que ejercí en la escuela. Así que vamos a tratar de sintetizar. Los sitios se generaron a través de este proyecto mencionado. Fue una concreción y tuvieron un objetivo fundamental, es decir, que los niños pudiesen tener vivencias, experiencias concretas, educativas, culturales, y que pudieran así ellos experimentar, ya sea como espectadores y también creadores, etc., la importancia de los bienes culturales en su doble aspecto material y su doble aspecto de lo llamado intangible, lo tangible y lo intangible, que tiene que ver con los valores, ¿no es cierto? Y bueno, si los chicos lo empiezan a vivenciar desde el semillero que constituye tanto el jardín de infantes como la escuela primaria, bueno, eso le va a quedar para toda la vida como un fundamento de su propia formación y valoración de estos bienes cuando sean adultos, ¿no? Promoviendo el desarrollo de estos aspectos que muchas veces quedan relegados por intereses que son más momentáneos, presentes, que tienen que ver con necesidades básicas, y entonces se va postergando estos aspectos que también hacen a la naturaleza humana, que también hay que desarrollar. Bueno, en algún momento hemos perdido el Centro de Arqueología, Antropología y Paleontología, que se había constituido con un préstamo de la antropóloga Graciela Brunazo. Esos materiales no fueron valorados ni cuidados como se debió, y bueno, en algún momento eso dejó de ser y estar. Persistieron dos sitios a través del tiempo, reciente, si se quiere. Y uno de ellos era la Casa de Arte Antonio Fernández Pardo, que ya también muy conocido, Antonio Fernández Pardo, que fue el portero de la escuela, de origen boliviano, artista plástico, y que tuvo una producción muy importante, en su mayoría la realizó estando en la escuela, porque vivía en esa casa habitación de la escuela, vivió durante muchísimos años como portero guardián, y fue muy buen guardián, muy integrado a la comunidad educativa. Nunca tuvimos ningún problema de ninguna índole, y también colaboró culturalmente, enseñando a los chicos algunas de sus técnicas aprendidas en su querida Bolivia. Y mediante la intervención de su querido tío Celestino, que él siempre reconocía que si no hubiese sido por Celestino, tío y maestro, él probablemente hubiese caído en algunos vicios como el alcohol y la droga. Reconociendo que el arte, de alguna manera, y en una manera muy concreta, es liberador, es salvador y es humanizante, ¿no? E integrador
de contenidos, de conocimientos, de valores, etc. Bueno, por eso que él quería que su obra fuera vista por los chicos y además estimulaba la creación artística también en los niños, para un poco replicar lo que le había pasado a él gracias a este tío maestro, ¿no? Bueno, resulta que, bueno, vino, después de mi jubilación y con la ayuda de una ONG también, manteníamos los sitios totalmente ad honorem. Mantener quería decir encerar, limpiar, preservar, etc. Una vez por mes íbamos a la escuela con el consentimiento de las autoridades, ya después de mi gestión, porque durante mi gestión lo hacíamos naturalmente. Pero bueno, poco a poco nos fueron indicando que debíamos retirarnos. Los fundamentos nunca lo tuvimos claro. También me invitaron a retirar de la escuela el Club de Ciencias, que había impulsado muchísimas actividades desde el año 1981. Primero se llamaba BAM, Brigada Antimugre, que era un taller de ecología, y ya desde ese entonces bregábamos para trabajar en contra del cambio climático, es decir, con todas las consecuencias que hoy en día ya estamos padeciendo y cada vez más difíciles de controlar. Así que bueno, es decir, hacíamos educación ambiental, lo cual permite integrar contenidos, salir también a la realidad inmediata y reconocer las problemáticas del entorno para hacer propuestas superadoras, como hacían los chicos, ¿no? A veces los chicos nos enseñan mucho más a nosotros, es decir, que en este intercambio de enseñanza-aprendizaje, aprendizaje-enseñanza, hay un enriquecimiento mutuo, ¿no? Yo he aprendido muchísimo de mis alumnos y me han quedado frases que a veces repito demasiado, ¿no? Me acuerdo de un alumno, Gentile, que hablábamos de convivencia y vida, vivir y convivir. Y bueno, yo le decía a los chicos, vivir es convivir. Y me dice este chiquito, hoy en día, un adulto que me encantaría reencontrarme, no, María Lilia, dice, no es vivir, vivir no es convivir es vivir. Es decir que una cosa muy importante para la reflexión, como un niño hace una reflexión hasta filosófica, que la podemos llevar a la vida, ¿no? Entonces uno también aprende como adulto. Cuando el diálogo, que supone la ida y vuelta, saber escuchar y saber con claridad expresar también, ¿no? Muchas cosas supone el verdadero diálogo. Bueno, no nos vamos a detener en detalles. Hoy en día la Casa de Arte no existe. No está ya más el cartel que la caracterizaba, aún en vida de Antonio, cuando se producía la Noche de los Museos a la que participábamos con los 3 sitios, el que mencioné, la Casa de Arte, y el museo, el primer museo de la memoria escolar, le llamamos así, creado en 1995, y que más tarde se le puso el nombre de Luis Alberto Ciancio, un exalumno que había sido abanderado de la escuela y desgraciadamente desaparecido durante una época realmente despótica, antidemocrática y terrible. Entonces, ya no existe ese lugar. Lo curioso es que hay algunos carteles como que indican que en ese lugar 2 instituciones, me parece
dan la impresión que están unificadas. Una institución que está en la escuela por préstamo en algún momento de algunos sitios hasta que tuvieran su lugar, y su lugar lo consiguieron, pero evidentemente no lo usan. Resulta mucho más cómodo, accesible, etcétera, la escuela número 2. Pero se le han restado espacios a la escuela número 2, a la escuela primaria, ¿no es cierto? Espacios que se deben utilizar en realidad para actividades educativas. Muchos pueden decir la escuela es muy grande, son espacios ociosos. No, de ninguna manera. No hay espacio ocioso porque los espacios se pueden justificar y se han justificado pedagógicamente. No puede ser que un laboratorio se considere ocioso y por eso lo utilice otra institución, de ninguna manera. Por dar un ejemplo, ¿no es cierto? Muchas cosas que nos prometieron, que los chicos pudieran aprender a hacer conservas, dulces, etcétera, luego no se cumplieron. Lo mismo clases de computación, tampoco se cumplió. No voy a mencionar quiénes son los responsables de esas decisiones, porque la comunidad los conoce. Y yo no estoy para defenestrar a nadie, porque cada cual o se enaltece o se desvaloriza por sus propias acciones, porque el pueblo tiene ojos que ven lo que se debe de ver, ¿no? Así que, bueno, hoy en día eso no existe y siempre bregamos por el reconocimiento histórico, cultural, educativo y artístico, y siempre hemos reconocido que autoridades, como en su momento fue los intendentes Husba, tanto el tío como también el sobrino, que también llegó a ser intendente, o ¿cómo se llama? Lesac, reconocieron el patrimonio educativo, cultural, histórico de la escuela número 2. Y curiosamente se ha hecho un reconocimiento, siempre a pedido nuestro, del edificio de la escuela número 2 como como patrimonio de la comunidad de Berisso, del pueblo de Berisso, histórico y cultural. Eso llevó el reconocimiento del Consejo Deliberante de Berisso durante la gestión de las autoridades anteriores a las actuales, y también con el reconocimiento de las actuales autoridades. Me refiero concretamente al intendente también actual. Pero debajo de ese reconocimiento se hace figurar por escrito, estoy hablando, documentadamente, de que dentro del edificio funcionan dos instituciones. Muy bien, una institución es la primera, bueno, vamos a nombrar la institución, CEA 14, Centro de Educación Agrícola. Bueno, pero la otra es una creación que se hizo, no sé si es en 2016, es el Instituto de Seguridad e Higiene. Me parece una honra para Berisso de que Berisso tenga un instituto superior de seguridad e higiene. Me parece un logro maravilloso. Pero, bueno, tanto es así que las autoridades posteriores a mi gestión permitieron el uso completo del edificio en horario contrario al de la escuela primaria. Es decir que supongo que se habrán hecho acuerdos buenos y algunos basados en los saberes de la institución creada, del Instituto de Seguridad e Higiene, ¿no? Por la importancia que tiene la seguridad y la higiene, donde
cohabitan niños y personas que son adultas también. Bueno, así que, pero resulta que jamás hubiese pensado que un instituto que usa todo un instituto, un edificio de esta forma, de pronto pretenda quedarse con parte de ese patrimonio integral como parte del edificio para funcionar con su institución. No sé cuáles serán los acuerdos legales que se han hecho, pero de mis, diríamos, búsquedas de fundamento a estas cosas, en la última instancia, las últimas respuestas que he tenido, indilgan a la dirección de la escuela primaria. Y a mí me parece, siempre me pareció medio raro que estuviera solamente ahí la cuestión. Reconozco que un director o directora de escuela tienen facultades legales, de derecho, para defender la institución, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir defender la institución? Preservarla para los objetivos que están referidos a la educación integral de sus alumnos. Y bueno, y no sé si la institución en el presente tiene una matrícula, diríamos, acotada, eso no quiere decir que en la evolución económica, social y cultural de la comunidad, que todos somos optimistas para que así sea y se brega para que así suceda, entonces las familias van a tener más hijos y más alumnos van a querer ir a la escuela, va a crecer la matrícula y ¿qué va a suceder? Va a suceder que si no tienen los espacios, por la relación que hay entre cantidad de alumnos y espacios, no van a poder integrarse como matrícula de esa escuela. Y como nosotros somos optimistas y creemos que el futuro va a ser bueno, porque debemos de salvar el accionar democrático, porque supone que la democracia nos tiene que traer una forma de vida digna, ¿no? Que nos dé satisfacciones no solo básicas, sino también todas las que necesitamos para la dignidad humana. Y de los chicos y de lo que se llaman generaciones futuras, que muy pronto, un niño de hoy, el futuro es muy cortito, va a ser un adulto dentro de pocos años, ¿verdad? Lo que siempre hay que buscar que las líneas del desarrollo evolutivo de las instituciones no se corten y que no pierdan, diríamos, su esencia o su fundamento de nacimiento, ¿no? En este caso estamos hablando de la primera escuela pública que nació, hemos dicho más de una vez, del clamor del pueblo de Berisso, por el clamor del pueblo de Berisso que buscó lo mejor para sus hijos, es decir, su alfabetización. Y bueno, y se tuvo la suerte de que los empresarios Luis y Juan Berisso, Juan y Luis Berisso, invirtieran lo mejor de sí para que se produjera esa realidad, que se produjo. Y lo demás lo hace la comunidad con sus hijos. Tenemos la hermosa Escuela 35, que alimentó generaciones y generaciones de bericenses, y después en el gobierno maravilloso, aunque algunos políticamente puedan tener algún prejuicio, de Juan Domingo Perón y el gobierno de Mercante, y la iniciativa conjunta del diputado Proia de Berisso, hiciera una propuesta para generar 14 escuelas realmente dignas que hoy en día están en pie porque se puso lo que había que poner, ¿no? Pero lógicamente no solo que hay que poner lo que hay que poner, los mejores materiales, los mejores diseños, los más afines a la función educativa, porque no es lo mismo un edificio para hacer un hospital que un edificio para hacer una escuela, ¿no? Hay que tener un concepto, una concepción pedagógica integral para que los espacios del edificio tengan que ver con las actividades que se le proponen a los alumnos, ¿no? Bueno, y eso pasó.
Y ahí surgió esta escuela que está en pie y que es tan apetecida y que siempre fue apetecida, pero apetecida por otras instituciones. Que bueno, por ejemplo, también es conocido que en la escuela número 2, en algún momento surgió el jardín de infantes, después tuvo su edificio, la escuela de arte tuvo su edificio, anteriormente la escuela secundaria tuvo su edificio, ¿no es cierto? Y resulta que en los últimos tiempos, bueno, esto es un poco para los historiadores, ¿no? Que tienen que ocuparse de la historia de la educación también. En los últimos tiempos, las instituciones que se han instalado o se instalan no tienen su edificio, pero además de no tenerlo, no aspiran a tenerlo, o por lo menos si tuviesen el proyecto, yo creo que también conoceríamos a través de los medios, fundamentalmente el periodismo, conoceríamos que tienen el proyecto de un edificio propio y no justamente la ocupación definitiva de un ala de un edificio concebido para escuela primaria y con un concepto integral de la educación, para quitarle esos espacios como es un laboratorio, por dar un ejemplo, o quitar un espacio como es la casa habitación, que tiene toda una historia, porque no solo vivió Antonio allí, también vivió Elisa Mejido, una directora prestigiosa que honró a la escuela con un concepto, diríamos, muy afín al momento histórico que se vivía. Sabemos que todo va cambiando. Mi gestión tuvo un concepto, diríamos, más abierto, quizá, no sé, eso lo juzga la comunidad, pero yo me puedo dar el lujo de decirlo por las respuestas positivas que tengo, de expresiones de buenas vivencias que han tenido muchísimos de los alumnos, ¿no es cierto? Pero siempre he reconocido la gestión anterior, no lo voy a decir ahora, pero lo puedo demostrar. Yo soy muy documentada y tengo documentación de que siempre la he distinguido a la señorita Elisa Mejido. Así que nunca he tenido problemas con ella yo, ni ella conmigo, inclusive hemos sido colegas en la Escuela Industrial de Berisso. Es decir, que uno siempre ha tratado de que la línea histórica no se pierda. Puede cambiar porque todo cambia, ¿verdad? Pero el cambio tiene que ser a favor, no un cambio reduccionista, sino un cambio constructivo, cosa que no se observa. Es muy fácil crear instituciones y después acoplarse a edificios que ya están hechos y que tienen otra historia, otros propósitos, otras funciones, ¿no? Porque además está la especificidad de las funciones, ¿no? La última noticia que he leído, que también me congratuló, sinceramente, lo digo, porque valoro las cosas positivas, es que dentro de la carrera, de las carreras que otorga el Instituto de Formación de Seguridad e Higiene, se ha creado una carrera profesional gastronómica. Me parece excelente, porque eso supone poner la ciencia al servicio de la alimentación, al servicio de una buena economía, al servicio de poder crear empresas alimentarias vinculadas a la salud, al crecimiento, dicen también a la cultura, ¿cómo no? Con la diversidad cultural que tiene Berisso como capital del inmigrante y además con todos los paisanos que tenemos, criollos nuestros, que hacen a la misma comunidad dentro de la diversidad. Es un mosaico maravilloso Berisso en ese sentido. Entonces me parece espléndido, pero lo que no me parece espléndido, que se necesitan ambientes específicos para crear ámbitos donde se cocine,
donde se investigue y tantas cosas, ¿no? Pero concretamente no me parece que la escuela esté concebida para ese tipo de funciones. Yo creo que las autoridades que han tenido la brillante idea de crear estas carreras, y me alegro por los alumnos que en ella están y los profesores también. Yo soy profesora y reconozco lo que es trabajar como profesional de la educación. Y interpreto que el maestro también es un profesional de la educación, ¿verdad? No hago distingos, porque la profesionalidad tiene que ver con dos aspectos: vocación y servicio. Y el servicio tiene que ser de lo mejor. Y lo mejor hay que estudiar para resultar ser eficaz, ¿no? Máxime cuando se trabaja con alumnos o para la comunidad. Bueno, esa es mi gran sorpresa. Entonces, claro, cuando la gestión anterior del PRO, ¿no?, y la gestión actual, en el reconocimiento histórico y cultural de la escuela, agregan que funcionan en la escuela estas dos instituciones, me parece excelente que consideren que existan esas instituciones. Lo que no me parece coherente es que en un reconocimiento histórico-cultural se agregue dos instancias exógenas totalmente, es decir, que son ajenas a la esencia, historia, funcionalidad, objetivos y propósitos de la escuela primaria, gestada en un momento político para mí esplendoroso y para muchos también, y no solo muchos de lo que podría ser de la misma, diríamos, concepción política, sino también para muchísimos llamados adversarios, que no son tales, cuando reconocen los aspectos buenos que tuvo la gestión del peronismo. Me refiero a los años 50, por ejemplo, y la creación de este edificio que hoy utilizan. Y bueno, yo también reconozco obras que han hecho otros que no son peronistas ni cosas por el estilo. Es decir, ¿cómo no vamos a reconocer? El que no reconoce es un egoísta, porque evidentemente, o un depredador, porque la única valoración que hace es poder usar aquello que no le pertenece, no respetando, diríamos, el patrimonio intangible que lo lleva el corazón. En el corazón lo lleva el pueblo de Berisso, y que la memoria no debe de borrarse, no debe de sufrir de amnesia la memoria, porque es la identidad, es saber de dónde venimos para entender hacia dónde vamos. Si no sabemos a dónde vamos, somos igual que un barco que no tiene capitán, un barco que anda, diríamos, bueno, existe el nombre específico que en este momento se me ha borrado. Así que es lo que yo quiero decir, para que recapacitemos. Yo sé que a muchas personas no les va a gustar, especialmente a algunos funcionarios, pero a mí tampoco eso me asusta, porque yo no tengo nada que ver en esto de intereses personales. Así que, además, para mí no existe el arriba y el abajo. Para mí existe lo horizontal, es decir, que yo siempre le he enseñado a los chicos que hay que evitar ser el hombre de goma. Y me decían, ¿qué es, María Lilia, el hombre de goma? El hombre de goma, querido, es cuando, y querida, ¿no? Es cuando vos te sentís más con los que prejuiciosamente considerás menos. Y cuando te sentís menos con los que prejuiciosamente consideras más. Entonces yo le decía, ¿y qué es la persona que se siente de pronto grande porque prejuiciosamente piensa que el otro no tiene valor? ¿O se siente chiquita cuando tiene que hablar con una autoridad? No, cada uno debe de ser cada uno. Y nadie es ni más ni menos. Eso los chicos lo han aprendido muy bien.
Lástima que, bueno, a veces los mayores o lo olvidan o no tuvieron la suerte de recibir ese tipo de educación que los verdaderos maestros hemos otorgado a nuestros alumnos y hemos aprendido de ellos, como lo dije anteriormente. Hablo de memoria y este tema me toca es decir, que ya hay 2 sitios desaparecidos, que no, por supuesto, me dice la directora de Cultura actual, una colega que yo respeto mucho y valoro todo lo que hace en cultura, me dice: María Lilia, necesito los cuadros de la Casa de Arte de Antonio para hacer un evento cultural. Le digo, porque resulta que los cuadros que están en la casa de Antonio, es una veintena de cuadros que estaban, una veintena de cuadros que yo, antes de que falleciera Antonio, se los compré a su mujer con la autorización de Antonio, porque el pobrecito necesitaba dinero, lo habían jubilado de prepo, como, bueno, un tema ese, ¿no? Que no hay mucha equidad con él mismo. Y resulta que le faltaba el dinero, estaba muy enfermo. Entonces la señora empezó a vender cuadros. Cuando yo me entero, pude de a poquito comprar esos cuadros que después de la muerte de él sirvieron para mantener el sitio, ¿no? Que él atendía ese sitio en la noche de los museos él mismo, pero con muchos más cuadros, porque él tenía muchos más que después los familiares sabrán ellos dónde fueron a parar. Bueno, pero yo me quedé con los cuadros que pude adquirir. Es decir, reconozco su autoría, pero los cuadros son míos, pues los compré y tengo pruebas de ello. Me dice la directora de Cultura: María Lilia, necesito los cuadros. Encantada, le digo, pero yo los tengo dentro de la escuela y a mí prácticamente no me están respondiendo nada de lo que solicito. Quiero seguir haciendo el mantenimiento ad honorem de los sitios que quedan, para que no se deterioren los bienes, etcétera, etcétera, y no me contesta nadie. Es como si no existiera, estoy omitida, y eso que no le pido nada a nadie. Entonces le digo: mira, se me ocurre lo siguiente, le voy a comunicar a la directora de la escuela que vos me estás pidiendo los cuadros para un evento de ustedes, de la actividad de la municipalidad y tuya, la iniciativa es tuya. Y hice la nota. Bueno, me posibilitó, al enterarse que era un pedido de la directora de Cultura, que yo no lo pedía solamente yo, me permitió sacar los cuadros, mis cuadros, que estaban arrumbados en el museo de la escuela. Saqué los cuadros, le presté la mitad de ellos a la directora de Cultura actual, a Eva, hizo su evento y resulta que pocos días antes de la noche de los museos a la luz de la luna, 4 de diciembre, me los devuelve, un poquito antes de eso me los devuelve. Para esto yo había tenido la invitación de la maravillosa gente que constituyen los directores de los museos de la República Argentina y el grupo Musas, que organizaron la Noche de los Museos a la Luz de la Luna. Había tenido la invitación para participar de las Noches de los Museos, como lo hacíamos desde que empezaron con la Noche de los Museos, la Dirección Cultural de la provincia. Entonces, resulta que se me ocurrió la idea, ya yo no podía, ¿qué iba a mostrar en la escuela? La inexistencia de 2 sitios y después voy a pasar a describir cómo está el museo. No puedo mostrar un depósito informe de objetos amontonados y algunos muy deteriorados que hoy en día constituyen el museo escolar. Por lo menos mi última visión, no salvo que hayan hecho algún arreglo de último momento, pero con el último momento no se puede arreglar
bienes que están amontonados, llenos de tierra, algunos arruinados. Las cosas hay que cuidarlas. ¿Vos te referís al primer museo ¿Cómo, de querido? ¿Vos te referís al primer museo de la memoria escolar? Sí, Luis Alberto Ciancio. Ciancio. Sí, que se creó en 1890. No, estoy tan vieja que hablo de 1800. Que se creó en 1995 a instancias del Instituto número 8 de La Plata y del profesor Chacón, Edgardo Chacón, museólogo. Pero ¿cómo? Si antes le dieron importancia, que ahora no le da importancia, ¿no? Bueno, mi querido, ¿qué querés que te diga? Vamos, ahora termino esto que quedó, ya 2 sitios se perdieron porque van, la planta alta parece que tuviera otro destino, que no es el propio de la escuela, no sé. Yo creo que alguna explicación, alguna invitación, cuando removieron esos lugares, cuando me podrían haber llamado y haberme con respeto, decirme, a ver, ¿qué le parece esto? ¿Dónde lo ponemos? Y los cuadros estaban arrumbados en el llamado museo, en un depósito, vuelvo a decir, terriblemente sucio, desordenado. ¿Por qué? ¿Por qué todo eso? Porque el municipio había dispuesto la pintura y previo arreglo de ventanas y puertas, y la gente que entró a pintar y demás no entiende de cuestiones patrimoniales. Las cuestiones patrimoniales tienen que ser entendidas por parte de la autoridad de la escuela, y si me hubiesen llamado a mí para ese resguardo, yo hubiese ido y hubiese resguardado. No me llamaron, me omitieron, parece que no existo, qué sé yo. ¿Por qué? Pero, ¿cómo, querido? ¿Por qué supones que no te llamaron? Ay, no me gusta suponer, querido, porque la suposición nos va a llevar a ¿sabes qué?, a prejuicios, a interpretaciones. A mí me gustan las pruebas, querido, ¿viste? Entonces, una vez que tengo las pruebas, que una vez que veo todo desordenado, sucio, pata para arriba, algo que cuidamos con amor durante tantos años, durante mi gestión y después de mi gestión y ad honorem, porque no le voy a pasar la cuenta a nadie, pero cualquier movimiento que se haga es dinero. Y bueno, lo hicimos con amor, y hablo en plural porque yo solita no iba acompañada, por ejemplo, de Alicia Dove, que es una exalumna que vivió las 2 escuelas, la 35 y la 2 cuando se inauguraba, y puso no solo su cuerpo limpiando, encerando, sino puso amor en lo que hacía, ¿viste? Bueno, ¿qué vamos? Por eso no te puedo contestar, querido. ¿Por qué crees que te diga? Ya haría una novela de terror, probablemente. Bueno, entonces, no quiero aburrir, ¿no? Pero es importante, porque si no lo cuento, ¿quién lo va a contar? Yo lo vivo, lo viví y no lo viviré. Así que por eso hago el relato, ¿no? Porque hay gente que no sabe qué pasó. Y además las personas todas tienen sus problemáticas, cada vez, ¿viste?, el tema económico, el tema de salud, bueno, todos estamos en este merengue, ¿no? Entonces resulta que ya teníamos la noche de los museos a la luz de la luna, el 4 de diciembre, la invitación de los directores de museos, que realmente me honran y me hacen muy felices porque me respetan enormemente, y resulta que se me ocurrió hacerlo en mi casa. Es decir, pusimos los cuadros en el garage y vino gente a ver los cuadros de Antonio. Aquí me acompaña un cuadrito de Antonio. Todavía los tengo colgados, ya prontito los voy a sacar. Y bueno, hicimos, es decir, volvimos a unir la continuidad de la Noche de los Museos, por lo menos con la obra de Antonio, pero no pudimos mostrar el primer Museo de la Memoria Escolar, Luis Alberto Ciancio, porque
no estaba en condiciones de mostrar eso porque sería una vergüenza, ¿verdad? No serviría para nada, no sería constructivo, al contrario sería destructivo mostrar una cosa así. Bueno, así que Antoñito nos permitió volver a unir el hilo de la Noche de los Museos, que ha sido una iniciativa muy buena y que en el momento del esplendor de los mismos, el circuito de Berisso tenía 6 lugares para visitar. El Museo 1871, que es una maravilla, el Museo de la Soda, que también es un aporte importantísimo, comunitario y cultural, el Museo Ornitológico, que honra a todos los que pusieron el alma, como Climati, como el actual director Julio Milat, y los 3 sitios de la escuela número 2. Abríamos la escuela y eran 6 sitios, los 3, el museo, la casa de arte y el Centro de Arqueología y Paleontología CEAPIM, la sigla. Bueno, después vino la pandemia espantosa, se cortó todo y ahora volvimos a unir con la Noche de los Museos a la luz de la luna. Y Antonio nos permitió, la obra de Antonio, ¿no? Seguimos honrando la memoria. Bien, eso fue el 4 de diciembre. Y hablando de memoria, yo solicito, por favor, tratemos de rescatar el museo de la escuela, porque rescatando el museo de la escuela, estamos rescatando la memoria de todos los que pasaron por la escuela, desde el mismo inicio hasta el presente. No cortemos en el presente la memoria, no la manchemos con una amnesia que no corresponde, porque ahí hay no solo objetos materiales importantes, ¿no? Ejemplo, hay muchas donaciones que hizo la Escuela Naval, porque la Escuela Naval la creó Sarmiento y nosotros nacimos bajo el pensamiento, la ideología de Sarmiento con la ley 1420. Y hay ciertos lazos porque en su momento la fragata la fragata Paraná, creo, y en este momento se me hizo la laguna, que la mente es realmente traicionera, pero creo que es tal cual Paraná, fue la madrina de la escuela, es decir, amadrinó, por no decir apadrinó, la escuela. Después fue desguazada esa fragata, hay una historia muy interesante. Bueno, la historia es parte de la memoria, historia y memoria van de la mano, ¿verdad? Hay objetos de la escuela naval allí. Hay una placa de un centro de exalumnos, hay la foto de Luis Alberto Ciancio, que el día que se le hizo que se puso el nombre al museo, gracias a la iniciativa de Lusac, que es un periodista muy destacado de Berisso, que conoce mucho de lo que nosotros hicimos dentro del proyecto Educación Realidad, colaboró mucho con nosotros, con la revistita de la escuela, el correo de la escuela, entre otras cosas. Y él fue el que eligió ese lugar para el nombre de Luis Alberto Ciancio. Y lo tenemos, vamos a enterrar esa memoria. Y me pregunto, tengo la foto de Mirto Mouroli, una chiquita divina que era del Club de Ciencias, venía a la escuela y a los 15 años se nos va de este mundo. Tuvo un aneurisma, pobrecita, y se fue. Y tengo la foto de esa nena. ¿Dónde estará esa foto? ¿Y qué estará pasando con todo eso? Tengo los carteles del año 1975, un cuadro que ya se están apagando las imágenes,
Se ve una madre con máscara de oxígeno llevando a su nene con máscara de oxígeno por el tema de la contaminación. Miren la premonición del autor, sacado de un libro esa imagen, que dice: la humanidad ha tardado 30 siglos en tomar empuje y le falta 30 años para frenar antes del abismo. Lo decía en 1975, quiere decir que ahora estamos en plena caída del abismo. Esperemos que hacer algo para no llegar al fondo, ¿verdad? Algo vamos a poder hacer, y la mano salvadora va a ser la mano de que trabajar juntos, unidos, con amor verdadero, trascendente, y la mirada en el cielo, ¿no? Como dice en el frontispicio de la Universidad de Tucumán, lo voy a decir en latín, aunque yo de latín sé muy poco, por no decir nada: pedes in terra ad sidera visus, lo cual quiere decir con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Bueno, todo eso lo tenemos en el museo, y lo que no nombro, lo que no encuentro, eso quisiera rescatarlo si el museo no sigue, porque es de mi padre, me hizo el dibujo a mi padre, yo lo molestaba tanto a mi padre con las frasecitas, nunca políticas, siempre de ese tipo. Bueno, y no sé, tengo tantas cosas ahí, aportes de los maestros, fotos, memoria hermosa, ¿no? Que se pierda realmente es como que no se hizo nada. Entonces, hay que respetar lo que se hizo, porque además lo que se hizo, yo no digo que va a ser igual, pero puede ser superador. Pero si no se sabe que se pudo, tampoco se podrá. Así que realmente, por favor, el respeto va con la memoria con la historia con la identidad. Y si no hay nada de eso, no sabemos ni para dónde vamos ni de dónde venimos. Por favor, es un momento de recapitulación, de reflexión, ¿no? Que muchos hablan de la pandemia, que todos padecimos, y ojalá no padezcamos, pero hay que utilizar también estos momentos de recogimiento para revalorizar cosas que parece que han pasado, pero que pasaron en serio. Nos costó mucho hacer cosas, les costó mucho a los llamados próceres también, ¿no? A la gente común como nosotros, y a los llamados próceres, que también en su momento fueron tratados como forma común. Para terminar, rescatemos la memoria, y lo podemos hacer juntos. Yo, mientras viva, voy a colaborar. No me importa que no se piense como yo, porque a mí me importan las cosas positivas, y lo que pueda aportar, nada más que eso. Así que una respuesta, lo único que merecemos es una respuesta. Una respuesta para mí es una respuesta para la gente, porque soy medio así charleta, me gusta comunicarme, y por eso estoy en esto. Así que bueno, ojalá haya alguna respuesta a todo esto, además de las críticas que son respuestas, ¿no? Sí, gracias. Gracias.